ahí están viendo lo que les compartí, donde el Jupyter Notebook. Sí, profe. Listo, bueno, entonces recordemos que estamos haciendo las aplicaciones de árboles de decisión. Y la aplicación que estamos haciendo en particular es para un problema de clasificación. Hasta ahora hemos hecho, digamos que, aplicaciones en temas de regresión. Pero vamos aquí a gastarle, pues le estamos gastando tiempo a la parte de clasificación, que es bastante importante en el tema de Machine Learning. Listo. Y recordemos que tenemos unas muestras pues, de unos hongos, 8.124 hongos, pues de cierta familia, y la idea es clasificar si ese hongo es comestible o si es venenoso, en términos de unas características, 22 características. Y esas características son, miren, todas las variables son multinomiales o categóricas. Listo, no hay ninguna que es continua o variable real. Todas son variables categóricas, significa que cada una de esas variables está, valga la redundancia, clasificada o dividida en términos de diferentes categorías. Y cada categoría hace alusión a un estado o una categoría de esa variable, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tienen que tener siempre a la mano eso que les estoy señalando ahí, el glosario de las variables. Listo, una cosa es que le digan a uno el precio de un activo financiero, listo, el precio ya sabemos que no hay precios cero y ahí para adelante todo lo que valga, listo, pues precio cero o positivo, pero no hay precios negativos. La temperatura, listo, uno se la memoriza, la temperatura está usualmente en Celsius, a no ser de que le digan que en Fahrenheit y así, pero cuando son variables categóricas uno se pierde mucho. Primero, por el número de variables que tienen, miren que tenemos 22, y segundo, porque cada una de esas variables puede tener muchas categorías. Por ejemplo, esta categoría 9, el color del tallo del hongo, miren todas las categorías que tienen. Entonces, dependiendo del área de aplicación y de cómo se registró esa variable, se tienen muchas posibles valores o categorías para cada una de esas variables multinomiales. Entonces, uno se pierde mucho y tiene que estar, la recomendación mía, con la impresión a mano, pues ahí en una hoja, y ahí uno ir mirando cuál es la variable y cuál es la categoría a la que está haciendo alusión, porque si no, uno se pierde bastante. Listo. Entonces, recordemos que estamos en R. Esta presentación es de Python, pero les voy a compartir mejor el R. Y ese R ya lo tenemos acá, RStudio, listo, que era lo que habíamos empezado la clase anterior. Entonces, recordemos que ¿qué hacíamos? Teníamos entonces que definir una semilla. Esa semilla es importantísima para que todos tengan en sus computadores los mismos resultados. Y segundo, porque recuerden que hay que hacer una extracción aleatoria del número de observaciones, en este caso del número de hongos, en términos de aquellos hongos que van a ser utilizados para la fase de entrenamiento y el resto para la fase de prueba. Listo, entonces esa semilla es importante para que todos tengamos los mismos hongos o el mismo conjunto de hongos en un entrenamiento y los que quedan en el de prueba. Listo, porque si no, cada uno va a tener hongos diferentes en cada uno de los dos conjuntos. Se importaba la base de datos, recordemos que la estábamos importando no directamente del computador, sino que nos íbamos y nos conectábamos a una URL que era la de la base de datos de Machine Learning de la Universidad de California, Irvine, y ahí directamente importamos los datos y también una descripción que lo guardamos en ese objeto names, que es la misma que tenemos allá en la diapositiva, pues cuáles son las variables y cuáles son las diferentes categorías principalmente, aunque había más información. Ahí están también los nombres de cada una de las variables. La base de datos viene sin los nombres, entonces hay que renombrar cada una de las columnas de la base de datos con los nombres apropiados. Listo, entonces ese es importante hacerlo, entonces hacíamos un renombramiento de las columnas y veíamos una estructura de la base de datos para ver qué es lo que teníamos. Lo ejecutábamos y ahí se va a conectar, se importa la base de datos, hace el nombramiento de las variables, listo. Y ahí tenemos las variables, entonces ahí ya uno confirma en efecto que son 8.124 observaciones, 23 variables, donde la primera variable hace alusión a la variable target u objetivo Y, que es la que tiene dos niveles. Miren que ahí dice two levels, I de comestible y P de venenoso. Y el resto de las 22 variables son entonces las variables
factores o las variables características. Y miren que todas son factores, es decir, todas son categóricas. Y ahí le está diciendo adicionalmente cuántas categorías tiene cada una de las variables. Esta tiene 6, esta tiene 4, esta tiene 10 y así sucesivamente. Listo. Recordemos que había una variable que no cambiaba, esta que estaba aquí, el bell type, eso estaba por acá, miren que apenas tiene un nivel, listo, o sea, eso es una constante, y una constante como característica no tiene mucho sentido, sobre todo en árboles de decisión, entonces había que eliminar esa columna, entonces la removíamos de una vez, entonces ya tenemos realmente, son 21 variables explicativas o X o atributos y la variable Y. Entonces miren que allá arriba a la derecha tenemos las 22 columnas, donde la primera ya sabemos que es la variable Y. Recordemos entonces que uno así esa base de datos no la puede utilizar. Miren que acá la tenemos, miren que todos los valores de cada una de las variables para cada uno de los hongos son strings, es decir, son variables alfanuméricas. Y en particular el Python y el R hay que convertir esas letras a números. ¿Listo? Entonces es una primera cosa que hay que hacer. Y segundo, recordemos que habíamos visto la semana pasada que cuando una variable es multinomial y tiene más de 2 niveles, y miren que eso es lo que tenemos nosotros, variables que tienen 6, 4, 10, 9, 12, 3, 5 y así, hay que dicotomizar cada una de esas categorías, ¿de acuerdo? Y eso es lo que llamamos el generar variables dummy. Ese término de dummy es muy de la economía, ¿listo? Puede que en Machine Learning no lo manejen tanto, en la estadística tampoco, pero en economía se acostumbra mucho a hablar de esa variable dummy. Pero una variable dummy no es otra cosa que una variable indicadora que me está indicando con un valor de 1 esa situación y 0 en otro caso. Entonces, por ejemplo, para esta primera variable X, la forma de la capa pues del hongo, miren entonces que tenemos cuántos niveles, ahí dice que son 6, la que sigue tiene 4. Entonces, para cada una de las variables hay que generar tantas variables indicadores como categorías tiene la variable, ¿listo? Entonces, si esta tiene 6 niveles o categorías, hay que construir 6 variables indicadoras, ¿listo? Si esta tiene 4 niveles, entonces hay que construir 4 variables indicadoras y así sucesivamente. Y segundo, ¿cómo se construye? Pues 1, por ejemplo aquí en el caso, valdría 1 si el valor es X y 0 en cualquier otro caso. Vale aquí 1 para si vale B y 0 en otro caso y así. Entonces miren que se van a ir generando más columnas de las 22 que ya tenemos acá. Listo. Eso lo habíamos hecho la vez pasada, entonces yo renombraba, pues o generaba otro objeto con esa base de datos original, sobre esa base nueva, entonces es que voy a empezar a hacer las modificaciones. Listo. Adicionalmente, recordemos que había que mirar en un asunto de la distribución de las clases. Eso solamente se hace para la variable objetivo, o sea, para la variable Y, que es la que sabemos que es o que es comestible o es venenoso. La corríamos y miren que hay una proporción de 0.51 hongos son comestibles y el resto, el 0.48%, son venenosos. Listo. Eso es lo que llamamos nosotros una clase balanceada, o sea, hay más o menos un 50-50 de las dos clases. Y si eso fuera para más categorías, pues tendría que ser así. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos 3 categorías, deberíamos de tener en promedio, bueno, aproximadamente 0.3, 0.3, 0.3. Listo. Y así, a medida que tenemos más clases, entonces tiene que irse manejando ese balance. ¿De acuerdo? Hacíamos un histograma pequeño para ver eso gráficamente cómo se ve el balance. El balance no es otra cosa que, digamos, que la altura de esas columnitas, cada columna corresponde a la clase comestible y la clase venenosa, y la idea es que la altura de esas dos columnas sea más o menos parecida, ¿cierto? Entonces miren que eso es un balance, pero si tuviéramos una base de datos donde esta altura es muy alta, esta barra es muy alta y esta que está aquí fuera, por ejemplo, por acá, ya no diría, no, aquí hay un desbalance, listo. Hay toda una literatura, la literatura es extensa, muy, muy extensa sobre este tema del desbalance, porque obviamente la pregunta es cuál es una diferencia, digamos, tolerable para uno decir que la muestra es balanceada o las clases son balanceadas y a partir de ese valor ya
cuáles son desbalanceadas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora no estamos trabajando el problema y aquí tenemos un ejemplo de una base de datos desbalanceada, entonces no hay lío. Listo. ¿Qué hacíamos nosotros? Generábamos esas variables dummy. Para eso utilizábamos un paquete que no lo he cargado. No he cargado los paquetes. El rpart, el tree, los dos hacen lo mismo. Y este dummy que es el que nos va a generar esas variables. Listo. Entonces ya lo unimos para acá abajo. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces generamos, ¿qué es lo que hacemos con esta función? Escogemos la base de datos. Por columna vamos a aplicar una función X y esa función X es lo que sigue a continuación. ¿Qué hace? Coge cada columna y la convierte en factor. ¿Eso qué hace? Que le está diciendo a cada columna que son variables multinomiales. Listo, porque pueden ser que al principio las identifique como valores. Segundo, de esas letras las va a convertir a números, ¿ya? Entonces ya hizo el salto de una variable que era string, la convirtió a número. En otras palabras, si tengo la letra P, entonces P que es venenoso, entonces va a ser 1. Y tengo la letra E que es comestible, va a valer 0. Y así para todas las categorías. Listo. Si tengo 10, entonces va de 1, 2, 3 hasta la categoría 10. Y después de eso, dígale otra vez, como ya la convirtió a número, vuelva y dígale que es factor. ¿De acuerdo? Pero ya todo eso es numérico. En otras palabras, si la ejecuto y la vemos acá, vean que, perdón, esta de acá, miren que ya no tengo letras, son números. Listo. Y si yo me parara en cada una de las columnas, mire que me está diciendo que es una variable factor y me está diciendo cuáles son el número de niveles o categorías que tiene cada una de las variables. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir cada una de esas categorías de esas variables categóricas en múltiples variables indicadoras. Para eso aplicamos el comando dummy.dataframe, o sea, me va a generar a partir de esta base de datos un data frame, pero con las variables dummy resultado del proceso. Listo, entonces si lo corremos, bueno, aquí hago un renombramiento de la variable nomás, simplemente es un asunto de nombre, y si vuelvo y lo miro, me voy para allá a la base de datos data, miren que ya tengo, miren arriba, la original tenía 22 variables, ¿cierto? Miren que de esas 22 variables ya tengo 116. ¿Listo? ¿Por qué sabemos que llegó hasta allá? Pues porque para cada una de las variables fue generando tantas variables indicadores como categorías tenir. Y vean que aquí ya tenemos toda la base de datos en términos de ceros y unos. ¿Listo? Entonces, vean, por ejemplo, la primera variable, la Y, esa sí no hay problema, esa es 1 y 0, 1 si es venenoso, 0 si es comestible. Y esta segunda variable cap shape, mire que ya me generó 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables nuevas a partir de esa variable original que tenía 6 categorías. Entonces, por eso tenemos 6 columnas. Esta otra variable que dice aquí, cap surface, miren que tenía cuántas categorías, tenía 1, 2, 3, 4 categorías, entonces 4 columnas para esa variable y así sucesivamente. Listo. Cerremos aquí y ya sí procedemos a hacer todo el proceso de Machine Learning. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a partir la... Santi. Uh-huh. La semana pasada vos tenías cuando nos mostró lo de clases, nos mostró clases 1 y clases 2, entonces vos eliminaste una, ¿cierto? Sí. Eso no habría que hacerlo con todas las que tengan 2 factores. 2. Sí. No, esa no hay problema, porque, por ejemplo, si digamos que dijera, no sé, el hongo es grande y el hongo es pequeño, pues tiene 2 categorías. Entonces uno diría, si la pone como variable atributo, sea como X, entonces si vale 1, está haciendo énfasis en esa categoría de que es grande. Y si tuviera la otra categoría, ya el 1 hace referencia a que es pequeño, ¿cierto? Okay. Entonces hace alusión a esa variable en términos del árbol, ¿de acuerdo? Okay. En otras palabras, cosa, la variable Y sí es... Dale. Ahí hay una de las variables que tiene solo un factor,
pues una cosa que lo representa. Esa no habría que sacarla. Sí, esa ya la eliminamos acá arribita. Mira La que del aquí la bail. menciona, mírala. Bail Ah, type, ok, mira que la ok. removimos. De la Ya, ya, base ya. de datos, remueva esa variable. Entonces Ok, ya ok. no teníamos 23, sino que quedamos con 22 aquí, listo. Ok, ok. Entonces, ojo, esa pregunta que haces es muy importante porque hay gente que dice, bueno, si yo tengo mi variable y, que es binaria, unos y ceros, y tengo algunas x que también tienen esa característica que son unos y ceros, entonces, ¿por qué? Para la y sí queda así solita, unos y ceros, a una sola columna con esos dos posibles valores, mientras que para las otras, las x, no hacemos lo mismo, sino que tenemos una x1 para cuando la variable valga 1 y 0 en nuestro caso, y otra x2 cuando la variable valga pues otra categoría valga 1 y 0 en otro caso. Listo, entonces es importante es para hacer diferencia entre las dos categorías, ¿de acuerdo? Pero hay gente que a veces lo elimina, pues elimina una de las dos, pero en árboles de decisión no es necesario, entonces uno para qué se va a poner a ir a buscar cada una de las variables que son binarias para que no me les haga la transformación, listo, pero en general no hay problema con eso. Habría problema si es en la Y. Listo, entonces ¿qué hacemos? Del conjunto total de observaciones, que son 8.124, es decir, acá, lo que está aquí arriba a la derecha, 8.124, vamos a sacar el 70% para entrenar y el 30% restante lo dejamos para hacer prueba. Listo. Entonces, me gusta dejarlo antes porque esa probabilidad o esa proporción de 0.7 puede ser que la estemos usando de acá para abajo. Entonces, para no estar modificando el código, simplemente modificamos arriba y automáticamente ahí para abajo lo aplica. Listo. Entonces ahí dejamos el 0.7 y generamos una variable que se llama train. Esa variable va a guardar o va a tener todas aquellas observaciones u hongos que fueron elegidos aleatoriamente para la fase de entrenamiento. Entonces, por eso lo llamé train. ¿Y cómo se hace? Con un comando que se llama sample, es decir, haga una extracción o una selección aleatoria de 1 al número de filas de la base de datos, es decir, de 1 hasta 8.124 observaciones, sáqueme el 70% de esas 8.124 observaciones. Y como sabemos que el 70% de un valor no tenemos garantía de que sea un entero, puede tener decimales, entonces con esta función floor lo que hacemos es que me queda con el entero más cercano. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa fase. Si las quisiéramos ver, le decimos aquí train, me borro acá, y miren, ahí están. Entonces vean que incluso ni siquiera los hace de manera ordenada. Por ejemplo, el primer hongo que sacó aleatoriamente para entrenar es el hongo número 6.408, el siguiente hongo fue el 3.323, por ahí sacó el hongo 50 y así. Listo, aquí no hay hongos repetidos, o sea, el muestreo es único. Y segundo, aquí está el 70% de esos hongos. Listo. Los restantes van a estar pues en otro objeto que es menos train. Listo. Como yo tengo aquí train, más adelante se van a dar cuenta que ya cuando le ponga menos train significa que son los de prueba. Ahora miremos lo mismo. Así como tenemos balance en la base de datos completa, entonces también es bueno corroborar eso en la base de datos para entrenar y en la base de datos para probar en términos de la variable y objetivo. Entonces, ¿qué hago? Aquí hago una tablita. Cojo de la base de datos data la variable clases y solamente sáqueme aquellas que corresponden a los de entrenamiento. O sea que aquí está cogiendo el 70% de los datos para la variable clases, lo divide sobre el total de los datos de entrenamiento, o sea, la longitud de este objeto que tenemos acá, y hágame una tablita. Listo. Y lo mismo hago para test, pero miren que para test ya cambió. Vean que estoy cogiendo de la base de datos la variable clases, pero ya son aquellas observaciones que no están en el conjunto de entrenamiento. Por eso el menos. Listo, o sea, me los está eliminando. O sea, de toda la variable, de todas las observaciones de las 8.124, sáqueme, por eso el menos, todos aquellos que fueron de entrenamiento, estos que están acá. O sea, que los que quedan son los de test. Dividido, ¿quién? El número de observaciones de la base de datos, 8.124, menos el tamaño de observaciones en los datos de entrenamiento, o sea, lo que queda, esta diferencia es lo que queda para probar, ¿de acuerdo? Entonces tengo esas dos tablitas, hago renombre aquí en la columna, simplemente para presentar mejor.
y le digo muéstreme el balance. Y miren entonces, la relación es 0.51 con 0.48, tanto en lo de entrenamiento como en lo puede pasar, uno nunca sabe, que al hacer el muestreo aleatorio para sacar los datos de entrenamiento puede que rompa el, el, el balance, ¿listo? Entonces hay que estar seguros pues, de que el balance se mantiene. Ahora ya sí vamos al paquete, pues a la aplicación de los árboles de decisión para un problema de clasificación. Entonces vamos a utilizar la librería rpart, eso es de Recursive Partition, y recordemos que necesitamos definir algunas cosas. Si quieren aquí les voy a compartir, permítanme acá, y les voy a compartir el tablerito. Compartir vía cable, share. Y ahí están viendo el tablero, ¿cierto? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar el algoritmo que hemos visto en clase. Tenemos aquí un nodo inicial. Ese nodo inicial, entonces, vamos a definir primero una medida de impureza y en ese nodo inicial T, y hacemos una partición binaria en términos de dos nodos, el nodo por la izquierda y el nodo por la derecha. ¿De acuerdo? Por acá voy a tener la probabilidad de caer por el lado izquierdo, aquí va a tener la probabilidad de caer por el lado derecho, y multiplicado eso por la impureza en ese nodo izquierdo, y aquí multiplicado por la impureza en ese nodo derecho. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos primero definir lo que es la impureza. Esto. Esa misma impureza va a ser esta misma y esta misma. Simplemente que se calcula acá para el nodo T, mientras que aquí para el nodo por la izquierda, ay, perdón. Y aquí para el nodo por la derecha. Estamos. Ahora, con base en eso, él calcula lo que llama el decrecimiento de la medida de impureza con base en el nodo y un split S. Y no es otra cosa que la diferencia de esa impureza en el nodo T menos la probabilidad de caer por la izquierda de la impureza en el nodo por la izquierda menos la probabilidad de caer por la derecha por la impureza de caer por la derecha. Listo. Entonces, si hay un decrecimiento, mire, por eso este menos, pónganle aquí pues más, para que quede más claro. Listo. Si hay un decrecimiento en la impureza, entonces eso significa que se justifica hacer esta partición que tenemos. Si no hay decrecimiento en la impureza, o sea, esto que está acá no logra decrecer esto que está aquí, es decir, no hay que hacer esa partición. Entonces, simplemente nos quedamos en ese nodo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos para el algoritmo saber quién es esa impureza. Recordemos que si estamos en un problema de clasificación, tenemos dos, pues hay tres, pero realmente dos son los que más se usan. Uno es el Gini y otro es la entropía. Listo. Entonces, esto él nos va a preguntar por uno de estos dos. Y segundo, miren que, voy a eliminar acá, ¿alguien está escribiendo algo? Bueno, eso está en las notas de clase, voy a borrar aquí. Entonces, lo que va a hacer es ese algoritmo. Y eso lo hace aquí. Después lo hace acá, lo repite. Después vuelve y hace eso acá y eso hace así. Y él va creciendo. Listo. En cada nodo se hace esa pregunta con los datos pues, que caen en esos nodos. Ahora, miren que yo estoy creciendo el árbol de arriba hacia abajo. Él necesita tener un criterio de stop, él necesita parar en algún momento. Y el stop lo hace es definiendo un número mínimo de observaciones en alguno de los nodos o en algún nodo RT. ¿Cuáles son esos RT? R1, este es R2, este es R2, este es R3 y así sucesivamente hasta un RT mayúscula. Listo. Entonces él lo que hace es, cuando ya cumpla
en alguno de los nodos, bien sea en este, o en este, son los nodos terminales, donde no hay partición, entonces el para el algoritmo, o sea, deja de crecer. Eso no significa que tenga que hacer, que esa condición se tenga que cumplir para todos los nodos, sino que una vez que llegue a un nodo donde ya se satisface ese criterio, por ejemplo, que haya una observación en al menos uno de esos nodos terminales, él automáticamente va y para de crecer el árbol, ¿de acuerdo? Porque si no, el algoritmo seguiría buscando y buscando y sigue creciendo y sigue creciendo. Listo. Entonces, mínimamente, obviamente hay más parámetros, pero mínimamente esos son los dos parámetros que necesita el algoritmo para poder crecer el árbol. Entonces, volvamos al RStudio, compartamos. Entonces, miren cómo funciona. Entonces, yo lo llamo, voy a llamar ese objeto f. Listo, recordemos que eso es una función de las características x. Y esa función va a tener que particionamiento recursivo, por eso es el nombre de la función rpart, que me va a particionar la y, ¿cierto? Esa es la variable objetivo y, en función de todas las x, esa es la notación para no tener que hacerle la listica de cada una de las variables. Imagínense, tendría que uno copiar 116 nombres de variables acá y se queda uno toda la vida. Entonces, con esa notación punto, él coge todas las variables. ¿De dónde las va a coger? Pues del data frame que ya tenemos, que se llama data, es decir, este que está acá arriba. Ese es el que ya acabamos de generar con todas las variables, están en términos de 0, 1. Pero miren algo importante, él me va a preguntar también por el subconjunto de observaciones. O sea, si yo lo dejo nulo, o sea, no le doy esta información, pues él simplemente me va a construir un árbol de clasificación con el total de observaciones, o sea, total de 8.124. Pero como yo estoy diciendo, subset, o sea, subconjunto, los datos de entrenamiento, o sea, estos que estaban acá definidos, que es el 70% de esos 8.124, entonces él me va a hacer la construcción de ese árbol solamente con esas observaciones, o sea, con esos hongos. Los restantes son los que va a utilizar para la fase de prueba. Listo. Entonces, ojo que eso es bastante importante. Mucha gente se le olvida escribir esto. Y si no escriben eso, pues usted está entrenando con el total de observaciones. Usted necesita es entrenar con los datos de entrenamiento y dejar el resto para prueba. ¿Qué método? Pues el método es un método de clasificación, listo, porque nuestro problema es clasificar entre venenoso y comestible. Y él me pregunta por una lista de parámetros. El parámetro mínimo que necesitamos es cuál es el split, es decir, cuál es el criterio con el que usted va a crecer el árbol. O sea, este es la impureza, esa I que habíamos definido en el tablerito, esa entonces yo le digo Gini, listo. Pero si quieren lo pueden cambiar por entropía. Ahorita miramos la ayuda de la función. Y también cómo voy a controlar el proceso de crecimiento del árbol. Entonces, mire que él me pregunta por este objeto que llama min bucket. ¿Eso qué significa? Es el número mínimo de observaciones en algún nodo terminal. Y lo defino como igual a nmin, que es el que ya habíamos definido acá arriba, que lo definí como 1. Recuerden que ese 1 usualmente se utiliza para problemas de clasificación. Si tuviéramos un problema de regresión sería 5. Aunque esos son recomendaciones que se hacen, pero si uno quisiera hacerle un tuning o considerar eso como un hiperparámetro, habría que hacerle un tuning. Define desde 1 hasta un máximo, no sé, de observaciones, póngale 10, 15, y él hace la búsqueda óptima de cuál es el número mínimo de observaciones óptimo que me dé el menor error de predicción. Listo. No lo podría hacer, pero aquí en este caso solamente estamos dándoselo como nosotros, como usuario. Y segundo, mire que me pregunta por esa constante de complejidad, es lo que llaman el complexity parameter, que lo llama CP, y yo no lo voy a regularizar, es decir, él me va a crecer el árbol más grande posible con ese criterio de el mínimo número de observaciones. Después vamos a mirar cuál debería ser una constante de complejidad óptima, de manera que no me quede con ese árbol tan grande, sino que me lo pode con el fin de obtener unos mejores resultados en términos de predicción. Listo. Entonces ya con eso, si yo ejecuto eso, perdón, que me faltó correrlo aquí. Si yo corro esto, él ya me construye el árbol. Y todo eso está guardado en ese objeto f. Entonces, si yo le digo muéstreme a f, yo lo corro, esto es lo que está haciendo. Entonces, ojo que esto es bastante, a veces, enredado
con el R y también va a ser un poco enredado con el Python. Entonces, ¿qué está haciendo? Vea, usted construyó un árbol de decisión con 5.686. Miren que este es el 70% de estos que están acá arriba del total de 8.124. Segundo, este node o nodo es un numerito, nodo 1, nodo 2 y así sucesivamente. ¿Cuántos nodos? Dependiendo pues de cuántos haya construido según el criterio del algoritmo. Y después, ¿qué me dice? El split es cuál fue la variable que se utilizó en ese nodo. Listo. N, o sea, el siguiente valor es el número de observaciones con el que tiene ese nodo. ¿Cuál es la pérdida en ese nodo? ¿Cuál fue el valor Y que se predijo en ese nodo? O sea, esa es la constante W que habíamos utilizado por allá en las diapositivas. Y entre paréntesis me va a dar las probabilidades de estar en 0 o de estar en 1, porque recuerden que nuestra variable clases es de 2 clases. Listo. Y donde pone una estrellita, un asterisco, es que me está diciendo que ahí ya no se hace partición, o sea, eso ya es el nodo terminal. Entonces, miren cómo funciona. Entonces, root es la raíz, o sea, este no es el nombre de una variable, digamos que ese es lo que llama el nodo raíz, o sea, ahí no he hecho ninguna partición, estoy utilizando el total de observaciones de entrenamiento, o sea, las 5.686, o sea, el 70%, y este 2.742 es la pérdida que él encontró en ese nodo raíz. Y este 0 viene a ser ¿quién? El valor que él predijo. Y ese valor fue 0, o sea que el hongo es comestible. O sea, la clase que, de las dos que tiene 0 o 1, entonces él hizo la clasificación en 0. Y lo que está entre paréntesis son las probabilidades, donde esta es la probabilidad de 0 y esta que está, pues el complemento, es la probabilidad de 1. O sea que la suma de estos dos tiene que dar 1. ¿Y qué vemos? Pues obviamente aquí no ha hecho ninguna partición, ¿cierto? Simplemente con las 5.686 él contó cuántos son venenosos, cuántos no, hizo la proporción, o sea, con respecto al total y me dio esto. O sea que miren, estos dos valorcitos que yo tengo acá son los mismos dos que teníamos aquí arribita. Lo voy a correr. Mírenlos aquí, el 0.51 y el 0.48. Listo, ahí no ha hecho ninguna partición, digamos que es la información base que él tiene. Entonces ahí ya él calcula la impureza en ese nodo, después calcula la impureza en el nodo izquierdo, en el nodo derecho, multiplicados por sus probabilidades correspondientes, calcula el decrecimiento de la impureza. ¿De acuerdo? Pero eso lo hace para todas las variables, o sea, para todas las 116 variables que tenemos acá. De esas 116 variables resultó que aquella variable que reportó el mayor decrecimiento en la impureza en ese nodo raíz fue la variable olor categoría 6. Listo. Entonces ya uno tiene que tener, como les digo, vamos a ver qué tipo de olor es ese que tenemos. Listo. Entonces hay que tener siempre la hojita pues a la mano. Y ahí ya sí me dice, si ese olor se presenta, por eso dice igual a 1, porque recuerden que cada una de las variables o es 1 o es 0, entonces si es 1, entonces me está diciendo que 2.453 observaciones son las que voy a tener en ese nodo, o sea, de este total de 5.686, ya 2.453 se fueron por el lado izquierdo y el resto pues por el lado derecho. Y tengo una pérdida de 80, recuerden este loss. ¿Cuál fue la predicción que hizo entre 0 o 1? La predicción fue 0. ¿Por qué? Porque la que mayor probabilidad dio, miren, que dio 0.96 con respecto a una probabilidad de apenas 0.32. O sea que esta primera clase es la clase más frecuente y por lo tanto él hizo la predicción en 0. Listo. Después, en ese nodo, vuelve y hace el mismo procedimiento. Calcula la impureza sobre ya los 2.453 observaciones, hace el scan sobre todas las 116 variables nuevamente y resulta que ya fue otra variable la que reportó el mayor decrecimiento en la impureza, que es esa que está ahí, el color de la espora pues, del hongo. Y la categoría 6. Y ahí se fueron por la izquierda, son 2.407,
versus el resto de los 2.453, la pérdida fue de 34, la predicción fue de 0, o sea, entre 0 o 1, predijo 0, porque resultó que nuevamente es la categoría más frecuente con respecto a la otra de los venenosos. Y así, él va haciendo eso para cada nodo. Y donde aparece estrellita, ahí ya no hace partición, digamos que ahí para el criterio. Obviamente, en la vida real uno no se va a poner a mirar esto línea por línea, porque si tengo muchas variables, pues ahí me quedo toda la vida. De hecho, esa es una versión resumida de los resultados. Hay otra versión mucho más extensa. Este se llama summary, ya se los pongo al lado, resumen más detallado de las particiones. Si lo ejecutamos, miren lo que tengo. Vámonos para arriba del todo. Por ahora me voy a saltar esta primera tabla, esa la vamos a utilizar más abajito. Mire que ya me da más información, me da cuál es la importancia de las variables. Recuerden que los árboles de decisión tienen una ventaja adicional que me está diciendo o me ordena de mayor a menor cuál es la variable más relevante, la segunda más relevante y así sucesivamente. Entonces resulta que de las 116 variables X o atributos que tenemos nosotros, la variable más importante es el olor 6, después el olor 3, después esta que tenemos acá, después esta otra que tenemos acá y así sucesivamente. El valor que tiene aquí no, eso es simplemente el algoritmo le reporta un valor. No voy a entrar en esa discusión, pues nos alargaríamos mucho, pero él por lo menos me hace un ordenamiento de la variable más relevante o más importante, después la segunda, la tercera y así hasta la última. Listo. Ahora, ¿cómo es el resumen más detallado? Mire lo que me está diciendo. En el nodo número 1, que lo llamábamos antes raíz, entonces aquí tengo el total de observaciones de entrenamiento, el parámetro de complejidad, bueno, esto no es necesario, porque recuerden que él no lo utiliza, simplemente que él siempre reporta un valor ahí. Miren que me dice, la predicción fue la clase 0, esta es la probabilidad de ese nodo fue 0.51, mírenla acá, la del otro 0.48, y aparte de eso me cuenta las clases, o sea que miren lo que me está diciendo, de las 5.686 observaciones de entrenamiento que están en ese nodo raíz o ese nodo 1, 2.944 son de la clase comestible y 2.742 de la clase venenosa. Miren que obviamente este es más frecuente que este, por lo tanto la probabilidad es más alta en este que este. ¿Cómo se calcula la probabilidad? Pues simplemente dividiendo estos dos sobre este que está acá, me da esta probabilidad. Y lo elijo por la izquierda, entonces van a ser estas observaciones, por la derecha van a ser estas, y miren cómo lo va haciendo. Él muestra los 5 primeros splits, pero recuerden que son 116. Obviamente él no se va a poner a ver todo eso, pero el algoritmo hace eso. Él busca para cada variable, mira cuál fue la mejora en la impureza o el decrecimiento en la impureza. Para cada una de las variables, él solamente aquí reporta 5, de hecho 10. Él lo llama así, primary splits y surrogate splits. Listo, pues realmente son 10. Y de esas, ¿qué me está haciendo? Mire que me las ordena de la mayor, después la segunda más importante, la tercera y así. Entonces vean que esta variable, el olor 6, fue la que mayor mejora o mayor decrecimiento me reportó de la impureza en ese nodo raíz que tenemos acá. Por eso fue que me seleccionó esta variable como aquella que me permite hacer la partición entre el nodo izquierdo y el nodo derecho. Después, para el otro nodo, entonces ya son 2.453. ¿Cuál es ese 2.453? Miren que lo teníamos acá. El nodo por la izquierda era ese, 2.453. Entonces ya él coge ese total de observaciones y repite el procedimiento. Listo. Y aquí están los resultados. Ahí ya fue esta variable la que mayor mejora en la impureza, en el decrecimiento de la impureza me dio. Y así, empiezo así. Vean la barrita donde viene apenas. Tiro para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ahora, como les digo, uno no se va a poner a mirar eso. Yo aquí se los muestro simplemente pues como para sacarle un poquito de carne a los resultados. Pero si queremos graficar el árbol, lo podemos hacer. Me voy a anticipar un poquito. Él tiene una función plot. Mucho cuidado que en R este comando plot es muy general. El de R por defecto tiene su función plot, pero a veces hay otros paquetes que uno carga y también esos paquetes tienen su función plot. Entonces, este plot corresponde al paquete rpart.
¿Cómo me doy cuenta de eso? Uno se va acá a la ayuda, mano derecha, le digo help, y usted le dice plot. Miren todos los plots que tiene. Este es el plot que por defecto lo trae el R, pero miren todos otros plots que tienen según el paquete que uno maneje. Si yo le digo punto, el paquete que se llama rpart, miren que ahí ya apareció. Entonces yo le doy clic ahí y le digo muéstremelo, pues obviamente me está diciendo, vea, el paquete es el paquete rpart y la función correspondiente llama plot. Uno la podría poner completa, plot.rpart, pero él la reconoce con plot y ahí está la descripción del método. Entonces, esta f que está acá, o esos argumentos que están dentro de esa función, corresponden al árbol. Entonces, miren, hágame la gráfica del árbol f, que ya generamos acá antes. Este de uniform y branch simplemente es estética, pues para mirar cómo se muestra más bonito. Ahí ya eso depende de los gustos de cada persona. Y después hay una función que es el texto. Es decir, si a ese gráfico le va a agregar también algún texto. Y ese texto, vamos a ver qué es lo que me saca. Yo lo corro, miren que ahí está la partición, y esa partición yo le voy a agregar el texto. Y ese texto es eso que tenemos ahí. Voy a darle zoom, me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve? ¿O lo tengo que compartir? No se ve. Lo debe compartir, profe, porque no se ve. Entonces, No, digámosle compartir. Permítanme, ¿cómo hago yo esto? A veces me habla esto, share. Digámosle compartir esta. Ahí ya la están viendo. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué vemos? Miren que está la partición. Recuerden que en la primera variable fue el olor 6. Bueno, ahí no se ve muy bonito, pero dice el olor 6. Estos dos números son el número de observaciones de la clase 0, o sea, los comestibles, y este que está a la derecha son los que son venenosos. La suma de los dos, pues me da el total de observaciones en ese nodo raíz, que eran las 5.000 y pico, o sea, el 70% que habíamos hablado. Entonces, él hace la búsqueda, él ya con el criterio que hemos mostrado ahorita en el tablerito, aplica el algoritmo y él encuentra que hay una mejora en la decrecimiento de la impureza sobre esta variable, que fue la que mayor decrecimiento obtuvo, y él permite entonces hacer una partición de estas observaciones, de las 2.944, entonces se van para la izquierda y estas se van para la derecha. Ahora, vuelve y juega en ese nodo, hace otra vez una búsqueda de todas las variables, en este caso la variable Sport Print Color 6 fue la que mayor decrecimiento reportó de la impureza en este nodo, ya no en el anterior, y mire ese numerito que está aquí arribita, 0, es el valor que él predice, o 0 o 1, predijo que es comestible, o sea 0, lo mismo aquí era inicialmente 0. Y 2.370, de las observaciones que cayeron acá, 2.373 son comestibles, 80 son venenosos. Y vuelve y hace la partición, vuelve y hace la búsqueda entre todas las variables, la que mayor decrecimiento da es la que él pone ahí y hace la clasificación. Y así va bajando. Y miren que al final ya hay un momento en el que paró. Miren que aquí ya no hay partición. Estos que no tienen partición son los nodos finales. Recuerden que el objetivo de los árboles de decisión era que particionar de manera recursiva, de manera binaria, que es lo que hemos hecho acá, hasta un número final de nodos terminales que llamamos RT mayúscula, o sea, R1, R2 hasta RT mayúscula. O sea, ese T mayúscula es el número del tamaño del árbol. Bueno, ¿cuántos es el árbol? ¿Cuántos son los nodos terminales? Es decir, aquellos que no tienen partición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nodos terminales y no conté mal. ¿Listo? ¿Y por qué esos? Porque ya llega un momento en el que él para. ¿Cómo paró? Cuando ya no hay más observaciones de ese criterio que le hemos definido, del número mínimo de observaciones de que era 1. Listo. Entonces, esa es la representación gráfica del árbol. Entonces, lo usual cuando uno aplica árboles de decisión no es reportar todo eso que les mostré antes, todo ese texto que es bastante largo y complicado a veces de leer,
pero sí tenemos la representación gráfica, que es mucho más sencilla de leer y de interpretar. Y sobre este árbol, es que este es el árbol más grande que él construyó. Ahora lo que vamos a hacer es mirar si ese árbol es necesario podarlo. ¿Para qué? Para tener un error de predicción o un error de generalización menor. Listo. Entonces, para eso vamos a necesitar la constante de complejidad alfa. Recuerden que cuando alfa vale 0, este es el árbol más grande que él logra construir. Pero si alfa es infinito o tiende a infinito, pues lo que está haciendo es empezar a podar el árbol. Cada vez el árbol va a ser menos profundo, o sea, va a tener menos nodos terminales hasta que me quedo con el total. O sea, aquí no hago ninguna partición. O sea, no hay árbol aquí. ¿Listo? Si no hay partición. Y esto ya empieza a haber partición hasta tener un árbol muy grande. Entonces, ni tanto que queme el santo, o sea, un árbol muy grande que haga sobreajuste, pero tampoco que no lo alumbre, en términos de que no tenga un árbol, ¿cierto? O sea, que no capture la representación de esos datos, ¿listo? O la estructura de esos datos. Entonces voy a parar de compartir, les comparto entonces otra vez el R lo teníamos acá, share. Ahí que están viendo, ¿la gráfica de ahorita o el R ya completico, el RStudio? El RStudio. Listo, entonces vamos a podarlo. ¿Cómo lo podamos? Entonces, antes de hacer el gráfico, miren que aquí había otro objeto que se llamaba printCP. Print de, pues, muéstreme que la complexity parameter, o sea, el parámetro de complejidad, ¿de qué? De ese árbol de decisión F. Entonces, él internamente genera un árbol para diferentes valores de ese parámetro de complejidad alfa, desde un alfa muy pequeño, es decir, tendría un árbol muy grande, hasta un alfa muy grande, es decir, tendría un árbol muy pequeño. Si quieren, lo ejecutamos y me va a mostrar, es una tablita. Esa tablita la teníamos también ahorita en los resultados que veíamos por allá arriba. Mírenla acá. Esta tabla que les dije que ahorita se las mostraba, pues la puedo ver de ahí directamente o simplemente con esa última opción que le dije, print CPF, pues me va a mostrar este resultado. ¿Qué me muestra? Miren, en la primera columna tengo diferentes valores del parámetro de complejidad. Él por defecto saca estos. Listo, según el número pues de tallos o de nodos terminales que construyó en el árbol pasado. Listo, o sea, si hubiera sido un árbol mucho más grande, pues obviamente tengo más filas. Listo. Entonces, miren que parte de un alfa grande, lo va bajando, y lo va bajando, y lo va bajando hasta que lo pone 0. ¿Listo? O sea, lo pone en orden decreciente, del más grande al más pequeño. La otra columna me va a decir cuánto es el split correspondiente a esa constante de complejidad. Si quieren, miren el de abajo. Cuando la constante de complejidad vale 0, es decir, no estoy penalizando el árbol, o sea, lo crecí lo más que pude, miren que lo que más creció fueron 13 nodos terminales, pues 13 split, que los que tenemos acá, o sea, 1, 2, 3, así los que hemos contado, ¿de acuerdo? Pero si ese alfa empieza a subir, entonces miren que ya el split va bajando, o sea, el número de nodos terminales empieza a ser cada vez menor. ¿Listo? Pero si ese alfa ya es muy grande, pues mire que a la final me quedé sin un split. ¿Listo? Entonces, si el alfa es grande, muy grande, me quedo sin árbol. Pero a medida que el alfa se vuelve más pequeño y me llego hasta el alfa de 0, pues tengo el árbol más grande de todos, ¿de acuerdo? Y tengo otras columnas que son los errores de predicción. Calculados realmente, pero son muy similares. Y tengo también la desviación estándar si uno lo quisiera calcular. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso. Necesitamos es por lo menos mirar las tres primeras columnas. Uno podría tener una representación gráfica de eso. O sea, que en el eje de las X yo grafique la constante de complejidad, en el eje de las Y grafique el error y adicionalmente que también me muestre en alguna parte del gráfico cuál es el split correspondiente a ese alfa y a ese error que obtuvo. Entonces él tiene también una función que llama plot CP. Hágame la gráfica de la constante de complejidad. Listo, ese fue el nombre que le pusieron y si lo ejecutamos, miren abajo a la derecha lo que tenemos.
Entonces, como les decía, en el eje de las X tengo los alfas, en el eje de las Y tengo el error de predicción y arriba, paralelo al eje de las X, pues tengo el tamaño del árbol correspondiente a ese parámetro de complejidad alfa que tenemos. ¿Listo? Entonces, como lo veíamos ahorita en la tabla, cuando el alfa es muy grande, él lo llama así inf, de infinito, cuando es muy grande, pues no tengo árbol, ¿cierto? Pero a medida que el alfa empieza a bajar, se volviendo más pequeño, pues el árbol va creciendo. Y miren que el error de predicción también va creciendo, ¿cierto? Y si yo llego a un alfa de 0, pues obviamente ya me quedé con el árbol más grande, que era el que tenía los 14 nodos terminales, ¿listo? A veces no hay como mucha correspondencia de este 14, realmente es este 14, es el 13 que tenemos aquí, más 1, el 11 más 1, y así, o sea, todo eso le suma, ¿listo? Aquí es en términos del número de nodos terminales, aquí es el nodos terminales menos 1, ¿listo? Caprichos del R. Ahora, de aquí hacemos lo mismo que hacíamos cuando vimos Lasso y Rich y ElasticNet, determinar cuál es la constante de complejidad, en este caso el parámetro alfa, que nos da un mejor balance en términos del error de predicción. Obviamente, si uno se va por el mínimo mínimo, pues él me va a elegir el valor de 0, es decir, coja el árbol que usted acaba de construir, que era el más grande posible, listo, pero ese no tiene sentido. Recuerden que uno busca realmente un valor de alfa donde haya un punto a partir del cual ya se va buscando un mínimo, pero a partir de ahí ya se estabiliza, listo. Entonces alguien podría decir, vea, este valor de alfa, no sé, 0.011, bueno, o si no lo miramos en la tabla, corresponde a un punto en el cual el error de predicción fue bajando y a partir de ahí ya hubo más o menos una estabilidad, ¿de acuerdo? Alguien podría irse con este que está aquí a la derecha. El hecho es que, ojo, no se va a leer así de manera pues tan estricta, sino que tengo ya por lo menos un valor de alfa alrededor del cual yo ya puedo tener algunos elementos o criterios para yo decir, vea, mi árbol puede estar oscilando entre un tamaño de 5 nodos terminales y 8, entre 5 y 8. ¿Listo? Y uno ya juega con esos valorcitos. Entonces, por ahora miremos a ver si ese valor de 0.011 corresponde entonces a un árbol de 7. Entonces, como les digo, este sería el árbol más grande, este sería el árbol más pequeño, necesitamos un árbol óptimo, en este caso va a ser más o menos entre 5 y 8, listo, cuyo valor de alfa correspondiente son los valores que están acá o están en la tabla. Entonces, si fuera el de 7, es este que tenemos aquí. 0.0, a veces no coincide mucho, él pone 0.011, es este que está aquí. Listo. Entonces estamos oscilando, digamos que entre estos valorcitos, por decirlo de alguna manera. Listo, entre esos valorcitos de alfa uno puede empezar a moverse para podar el árbol. Ahora, ¿cómo lo podamos? Entonces el paquete tiene una función que llama prune, de podar. ¿A quién voy a podar? Pues al árbol F más grande que acabe de crecer, o sea, este que estaba aquí. Listo. Y él me pregunta, bueno, usted lo va a podar, pero me tiene que reportar un parámetro de complejidad. Si yo pusiera aquí 0, pues obviamente ese árbol no se podó. Pero si ese valor ya es mayor que 0, ya sí empiezo a podarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, este valor que está aquí fue pues cada vez que lo corro, pues me toca cambiarlo. Entonces aquí ya uno va y busca. Entonces, por ejemplo, ese valor es como de 0.010. Dejemos ese a ver qué tal. Corrámoslo a ver. Si yo lo corro y le digo muéstrame el resumen, pues ahí mire que ya tengo un resumen, pues una versión más cortica a lo que teníamos antes, que era mucho más largo, ¿cierto? Y él también me muestra el gráfico, pero miren que ya no es de F, sino del árbol podado, que yo lo llame PF, de Prune Tree, ¿listo? Y yo le digo muéstremelo, muéstreme. Entonces, con base en ese, mire que ya se va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos terminales. Y aquí le pongo el texto y él me reporta el arbolito. Miren que este árbol es más cortico que este que teníamos acá. Este era el árbol más grande, pero lo podamos de manera óptima según el alfa que definimos aquí. Y aquí tenemos la versión más pequeña. Miren que si yo subiera más este valor de alfa, pues tendría un árbol más pequeño todavía. No sé, si vamos para la tabla, yo le hago, por ejemplo, ¿será cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo le digo, por ejemplo, este valor, 0.016, creo yo, me va a reportar un árbol. Si yo le hago el gráfico, miren que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía me sigue dando 8, o sea que lo puedo seguir subiendo.
a veces no es tan estricto aquí, toca, a ver que no veo nada. 0.010, pasa, yo le pongo ese 0.010, lo ejecuto, le digo muéstrame el árbol, todavía sigue siendo de ese, o sea, sígale subiendo. Si yo lo quisiera más cortico, por ejemplo 0.012, está cambiando aquí. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que ya perdió un tallito más, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según el gráfico que teníamos. Miren que este era más grande. ¿Sí ven? Este es chiquito, este se creció según eso que teníamos acá. Entonces, ojo que a veces el valor que uno tiene aquí no es tan estrictamente ese valor, entonces toca ir a la tablita que tenemos allá. Entonces uno tiene que jugar un poquito, ¿listo? Para tener como ese valor que sí le reporta aquí arriba, que habíamos dicho que de 7. Ahora, sobre ese árbol es que ya uno va a hacer la predicción. Entonces, ojo, no vayan a cometer el error de ir a predecir con el árbol inicial, que era el árbol más grande. Uno predice sobre el árbol podado de manera eficiente con la constante de complejidad. Y la predicción, este código generalmente es muy estándar en todos los paquetes. ¿Listo? En este caso, pues en el R. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, si quieren, vámonos a parar de compartir. Voy a compartir el tablero. Santi, ¿uno cómo sabe dónde para hacer la poda? ¿Dónde para? En términos del gráfico que está ahí, bueno, ya lo dejé de compartir, pero ahorita los muestro otra vez. Hay que utilizar la gráfica del error de predicción con versus la constante de complejidad. Ahí están viendo la tablet, no. Ahí ya sí. Sí. ¿Ya la ven? Sí, sí, ya sé. Listo. Bueno, entonces, ya me perdí, creo que iba a ser. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y así va a ser para todos los algoritmos realmente. ¿Qué cogimos? Nosotros cogimos la base de datos de completica, ¿cierto? Que recuerden, tiene n observaciones, pero eso lo partimos en dos. En una base de datos de entrenamiento y en una base de datos de test. Con este entrenamiento es que nosotros fuimos y construimos un árbol que llamamos F, le pongo pues el gorrito ahí, y ojo que eso depende de un parámetro de complejidad que llamamos alfa, que también tiene que ser elegido de manera eficiente. Listo. O sea, eso es lo que me acaba de preguntar Gabriela, y yo tengo en el eje de las X, de las Y el error, y aquí tengo el alfa. Y lo que busco es que haya un cierto ya de crecimiento. Entonces, digamos que yo puedo elegir ese valor de alfa gorrito óptimo. O sea, ese valor de alfa gorro es el que yo utilizo acá para podar el árbol. O sea, que este árbol ya está podado, este es pruno. ¿De acuerdo? Y una vez que ya tengo ese árbol me lo traigo para acá. Y en ese árbol que ya construí, ya lo evalúo en las X, pero no de entrenamiento, sino sobre los de test. Listo. Recuerden que estos de entrenamiento solamente participaron en la construcción del árbol, en este que tenemos acá. Pero los de prueba, o sea, estos que están aquí, no participaron en el entrenamiento, por lo tanto ya los utilizamos para evaluar el árbol que entrenamos sobre esos datos, y lo que me va a dar son las Y gorro de prueba. Esto que está acá no son otra cosa que las predicciones. Listo. Entonces, lo que uno hace es primero entreno y después hago la predicción. Obviamente las predicciones las tengo que comparar versus las Y de prueba, donde esas Y de prueba también estaban acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, primero vamos a hacer la predicción y después vamos a hacer la comparación. Entonces, dejo de compartir acá. Vamos y compartimos el R. Entonces, realmente, ¿dónde está el arte, por decirlo así, del Machine Learning? No tanto en la predicción, porque la predicción es una cosa muy sencilla. Todos los paquetes, tanto el R como el Python, tienen un comando que se llama predict. Predict que, con base en el algoritmo que usted acabó de entrenar,
Entonces, en este caso fue un árbol de decisión ya podado, que se llamaba PF, y miren que él me pregunta sobre los datos, pero vea que él fue un poco más inteligente y me puso new data. ¿Cuáles son esos datos nuevos? Pues son de allá de la base de datos data, pero ojo, menos, o sea, excluyendo o eliminando los datos de entrenamiento. O sea, que todo esto que está aquí son los datos de prueba, los de test, ¿ya? ¿Y de qué tipo es la predicción? Me va a predecir la clase, o sea, o 0 o 1, porque también tiene una opción de predecirme la probabilidad de que sea 0 o la probabilidad de que sea 1. Entonces eso a veces cambia dependiendo del método que uno tenga o de la función que uno tenga. Algunos directamente predicen la probabilidad, pero hay otros que me logran predecir lo que usted necesite, o la clase directamente o la probabilidad. Ahorita hablo un poquito de esas probabilidades. Entonces, eso es lo que va a hacer. Entonces, en el Python va a ser lo mismo. Predict con base en lo que usted construyó y evalúelo en alguna parte. Si yo lo evalúo en los datos de entrenamiento, no estoy haciendo nada. Ese sería el error. Ese me va a dar después lo que llaman los errores de entrenamiento, ¿ya? El error de entrenamiento, recuerden que subestima el error de prueba, porque miren que aquí ya sí estoy utilizando los de prueba. ¿Listo? Era la grafiquita que veíamos al principio del curso, que el error de entrenamiento era un error aparente porque estaba ubicado generalmente debajo del error de predicción, que es el que uno necesita estimar. O sea que este señor, si yo lo evalúo en los datos de entrenamiento, él no me generaliza a los datos de prueba. Por eso hay que partir los datos en dos. Y se me olvidaba decir algo, se me fue la paloma en algo. Bueno. Entonces hago la predicción, yo lo llamo así, y.pred, y este y.pred es el que yo voy a comparar versus el y. ¿Cuál va a ser esa y? La primera columna, mírenlo aquí, la primera columna de la base de datos data, pero eso sí, con los datos de prueba, no los de entrenamiento, o sea, menos train, ojo con ese menos que es vital. ¿Listo? Entonces, ejecutemos la predicción. Si yo quiero ver esos datos, pues le digo y.pred, mírenlos, ahí están. Entonces, ojo, ¿qué me dan esa tabla? Todas las primeras filas, esta que está acá, esta que está acá y así sucesivamente, son aquellos hongos que no fueron considerados en la fase de entrenamiento del árbol. Fueron dejados aparte para evaluar en términos de su capacidad predictiva, o sea, que se haga la predicción sobre ese hongo 2, sobre el hongo 3, sobre el hongo 5 y así, listo. Y por ejemplo, para ese hongo 2 se clasificó o se predijo que no es comestible, que es comestible, pero este hongo 14 dijo, no, señor, ese es venenoso, o lo predijo como venenoso, este hongo 44 venenoso, y así para todos el 30% de las observaciones que teníamos originalmente. Listo. Obviamente no nos va a poner a mirar uno por uno, uno lo que hace es comparar en promedio, por eso vamos a utilizar este que está aquí, min, cuál es la media o el promedio de las falsas clasificaciones. ¿Cómo son las falsas clasificaciones? Compare la predicción que usted acabó de hacer, si es diferente, o sea, se descacha con respecto a lo que realmente sucedió. Listo, como yo ya sé que cada uno de estos hongos, sé cuál es el Y observado, pues lo voy a comparar con lo que acabo de predecir, que son estos que están abajito. Listo. Entonces, esa negación del igual es admiración igual. Eso significa diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hiciera esto que está aquí, solamente eso, permítame, yo borro acá para que se vea. Si yo hago esto que está acá y lo ejecuto, pues mire lo que me muestra. Falso si eso que está ahí no se cumple, ¿cierto? Y verdadero si se cumple, o sea, si hay un error. Entonces, mire que sea falso es algo bueno, porque yo le estoy pidiendo, vea, compare esta predicción versus lo que realmente sucedió. Y si es diferente, es true. Y si es falso, pues si es igual, es falso. Entonces, miren, todos estos que son iguales, o sea, esos son correctas clasificaciones. Y donde vean por allá un true, es que está mal. Listo, es un error. Pero eso fue para todos los datos, eso es el 30%. Entonces lo que hacemos es un promedio de eso. Si yo lo promedio,
pues él me reporta, miren que el error de mala clasificación es 0.0090. ¿Listo? O sea, se está equivocando muy poco en términos de la predicción. Eso es algo bueno. Ojo con algo, permítame, yo paro de compartir, comparto el... Me dicen si están viendo la pizarra, ahí yo creo que apareció, borremos esto. Recuerden una cosa, ¿qué estamos haciendo? Él me está comparando el Y gorro versus el Y observado. ¿Listo? Y esto es una variable indicadora, que recordemos que es 1 o 0. 1 si en efecto es diferente y 0 si es igual. Recuerden que si es diferente, eso es un descache, o sea, eso se equivocó, pero si es igual, eso es algo bueno, ¿cierto? O sea, hizo una correcta predicción. Ahora, eso lo va a hacer para cada una de las observaciones I, pero este I va desde 1 hasta el número de observaciones, pero todo eso en los datos de prueba. ¿Listo? O más bien, ese 1 no me gusta y ese 1 que si dijera que es la primera observación, bueno, sí está bien. Todo esto está en el famoso D-test. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es el promedio, o sea, coja y súmeme todas esas equivocaciones que usted hizo. Y diferente de Y. Y recuerden que esas van desde 1 hasta el número de observaciones de prueba. O sea, y después divida sobre los de prueba. Eso que está acá es la tasa de error. ¿Listo? Este es el miserror, pongámosle así. El error de mala clasificación. La idea es que esto sea muy cercano a 0. Eso significaría que usted lo está haciendo bien, porque recuerden que él está aquí sumando, él está sumando acá los unos, ¿cierto? Estos que están aquí, o sea, las malas clasificaciones. Perdón. Listo. Entonces, entre menos unos haya, mucho mejor, porque significa que son muchos ceros, o sea, estaría sumando los ceros, por decirlo así. Ahora, eso es en términos del error, pero uno podría calcular otra función alternativa, 1 menos ese error. En este caso, de mala clasificación. Eso es lo que llamamos el accuracy. Listo. Entonces, si este es muy cercano a 0, lo cual sería bueno para nosotros, pues 1 menos algo muy cercano a 0, este tendría que ser aproximadamente igual a 1. Listo. Entonces, uno puede o evaluar sobre este o evaluar el accuracy. Listo. Yo lo estoy haciendo en este caso sobre el error, porque lo construí a mano, pero vamos a ver que hay unas funciones de R y también en Python donde él a veces me da mejor ese el accuracy, o sea, él primero internamente construye el error y después va y construye el accuracy. ¿Listo? Entonces, ojo, no vayan a confundirse entre los dos. Cuando es error es con 0, ¿cierto? En términos de clasificación. Y cuando es el accuracy, pues lo bueno es con respecto a 1. Si esto es muy cercano a 0, es que nos jodimos. ¿Listo? Entonces vamos al paquete a ver cómo podemos construir también esas cosas. Dejo de compartir. Nos vamos para el R. Le digo compartir. Y miren qué es lo que él tiene acá. Entonces, estas son otras funciones que van a depender de una de las exposiciones para la evaluación. Entonces, no voy a hablar mucho de ellas. Una es lo que llaman la famosa matriz de confusión. Esa matriz es muy utilizada en las ciencias médicas y lo que va a estar es comparando los Y versus los Y predichos. Listo, vamos a correrla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa matriz de confusión, la función se llama así, confusion matrix. Y ojo con esa M que es en mayúscula. Listo, se ponen en minúscula, les va a salir error. ¿En dónde está esa función? En este paquete que se llama el caret, que ya lo cargamos por allá. ¿Y qué va a hacer? Me va a comparar lo que usted predijo versus el factor, porque él está interpretando como un número, entonces lo volvemos factor, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que me saca. Si yo le digo ejecutar, miren el resultado. Entonces, la matriz de confusión es esto que está aquí. Él me compara la predicción que usted hace, recuerde que él está prediciendo o ceros o unos,
versus lo observado, que le llama el referencia de ceros y unos. Entonces, si lo de referencia es 0 y él me predice efectivamente 0, pues me va a contar cuántas veces pasó eso con los datos, con las predicciones que usted hizo. 1264 correctas predicciones de la clase 0. Y lo mismo con la de 1. Si realmente es 1 y él predijo 1, coincidieron ambos en 1152 hongos sobre los datos de prueba. Por lo tanto, la suma de este más la suma de este, o sea, la diagonal principal, la suma de la diagonal principal dividido el total, que es la suma de todo, ¿cierto? Sería ¿quién? La accuracy, listo, que mire que me lo está dando aquí abajo, 0.0991, muy cercano a 1, o sea, vamos muy bien. Y lo que está por fuera de la diagonal principal son falsas clasificaciones o erróneas clasificaciones. Mire que referencia es 1, o sea, es venenoso, pero él me predijo que no son venenosos, o sea, no coincidió o se equivocó la predicción en 22 hongos. O sea que realmente son venenosos, pero los clasificó como no venenosos. Y vaya, usted se cayó ahí, usted pues se comió ese hongo, se murió, o listo, o se enfermó, pues. Y en el caso contrario, si en referencia son 0 y él me dijo que me clasificó como venenoso, pues mire que no coincidió, 0, esto es bueno. O sea, no se equivocó ahí. Listo. Entonces, si uno quisiera calcular el error de predicción, sería 22 sobre el total de las muestras en los datos de entrenamiento, de prueba, que sería ese valor que está aquí, el 0.0090. Listo. Entonces, esta es una medida que, digamos, nos va a resumir esto que está acá. Algunos lo reportan así, en términos absolutos, simplemente cuenta cuántas coincidencias hubo entre lo observado realmente versus lo predicho. Donde hubo coincidencias, eso es algo bueno, y donde no hubo coincidencias es algo malo. Y otros lo reportan es en términos relativos, en términos porcentuales, o sea, dividen esto sobre el total, todo esto sobre el total, todo esto sobre el total, y lo tienen en términos porcentuales, pero aquí lo pusimos pues en términos absolutos. Adicionalmente a la accuracy, pues él también me da otras medidas, que eso hace parte de una de las exposiciones de algunos de ustedes. Entonces él también me reporta otros términos como la sensibilidad, la especificidad, los falsos predichos, las predicciones positivas, las predicciones negativas, y la prevalencia, la tasa de detección, bueno, otro tipo de medidas importantes. Entonces esto que está aquí va a ser parte de esas exposición, por eso no lo voy a explicar. Listo, por ahora expliqué lo que es la matriz de confusión y el accuracy. Listo. Ahora, yo puedo graficar algunas de estas cosas. Entonces, él tiene una cosa que se llama, en el paquete PROC, una función que se llama AUC. Área, el A, bajo, under, C, curve. Área bajo la curva. ¿De quién? Pues de esas dos cosas, de la predicción versus los valores observados. Si lo ejecutamos, él me va a dar un valorcito, 0.99. O sea, va muy en congruencia con pues, el accuracy que tenemos. O sea que si el área bajo la curva es muy cercano a 1, muy bueno. Y ahora, ¿cómo así que área y curva? ¿Eso de dónde sale? Entonces hay una función que llama la curva ROC. ¿Listo? Y lo mismo, y lo corro, ya me va a dar es una gráfica, que es esta que está acá a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Mire que él va a comparar en el eje de las Y versus el eje de las X una cosa que llama la sensibilidad versus la especificidad, que eran estas dos cositas que estaban aquí en la matriz de confusión. Listo, entonces no las voy a explicar porque hacen parte pues, de la evaluación de alguno de los grupos. Listo, pero lo que sí muestro es que él con base en esas dos medidas, él me va a mostrar un gráfico y lo que busca es que el gráfico se ubique en la parte noroeste, o sea, la parte superior izquierda, o sea, que entre más se ubique por esta zona, mejor el modelo. Obviamente, entre más cercano acá, es casi perfecta la predicción. Y el área bajo la curva, pues simplemente la integral de todo esto que está aquí debajo. Listo, entonces si quieren se los resumo un poquito, dejo de compartir, comparto el tablero, ahí aparece, entonces lo que va a hacer es esto.
aquí va a tener un gráfico de este tipo. Él tiene una diagonal, o sea, parte ese plano en dos, y lo que hace es construir el área bajo la curva. Si el área bajo la curva se corta así, es como la versión más bonita, ¿ya? La idea es que esto se ubique lo más arriba y más a la izquierda posible, o sea, por estas zonas. ¿Listo? Y él me calcula el área bajo la curva, pues la área bajo la curva es la integral de todo esto. ¿Listo? Entonces, si el área bajo la curva es aproximadamente 1, pues significa que este señor está casi así, ¿cierto? Entonces, esto es algo bueno para nosotros en términos de las predicciones, pero si yo tengo algo así y mi área bajo la curva es algo así, ¿ya? Entonces, mi área bajo la curva sería aproximadamente 0, y esto sí es desastroso para nosotros. Entonces, estas zonas que están por acá prohibidas, ¿listo? La idea es que zonas por acá es lo mejor, ¿listo? Entonces, esto es una manera gráfica de uno visualizar cómo lo está haciendo en términos de las predicciones. Usualmente esto no lo explica mucho en Machine Learning, incluso hay muy pocos, pues no pocos libros, pero los libros pasan muy por encima de eso. Esto es más que todo utilizado en la medicina, en la biología. Ahora que estamos en términos de todo esto del coronavirus, esa gráfica es bien importante. Pero en otras áreas de la ciencia como que no lo usan tanto. Allá utilizan otras medidas como en la cura, sí, en la cura, sí, el error y otras medidas de error. Listo. Pero en medicina sí utiliza mucho lo que se llama el AUC y la curva ROC. Las dos están muy relacionados. Listo. Entonces, esto generalmente pasan como por encima de esto en muchos textos. Lo describen muy corto. Pero bueno, ahí se los pongo como evaluación. Ahí mostré algo para que no nos vamos pues así con las manos vacías. Eso por un lado. Y también recuerden que ya hablamos también del desbalance. Nosotros teníamos aquí un balance de las pruebas, de los hongos, que era más o menos así. Listo, estos son comestibles, estos son venenosos, y miren que la altura de esas barritas es más o menos similar. Esto significa que hay un balance. Un ejemplo de desbalance pues sería algo de este tipo. Supongamos que lo comestible es casi todo y lo venenoso es muy poco. Entonces este es E, comestible, y este sería P de venenoso. Entonces esto es un desbalance. Ahora, ojo, que esto tampoco lo explican mucho en los textos tradicionales de Machine Learning. Asumen por defecto que las clases son balanceadas, y los algoritmos de Machine Learning sobre clases balanceadas funcionan bien. Pero si nosotros tenemos un problema desbalanceado, los algoritmos de Machine Learning tradicionales lo hacen mal. ¿Por qué? Porque debido al desbalance a la hora de ir a hacer la predicción sobre los datos de prueba, pues él va a predecir la clase más frecuente, ¿ya? Y la predicción va a privilegiar la clase más frecuente, mientras que no va a privilegiar, o sea, va a penalizar la clase que no es tan frecuente. Y puede ser uno tan de malas que a la hora de hacer las predicciones, incluso si fuéramos así test, él me predijera que todo esto fue comestible, todo. O sea, que no hay ningún venenoso. Entonces uno diría, uy, no, esto es perfecto, y mentiras que no. Eso pasa mucho cuando ya hay muchas más clases. Yo tuviera una clase así, esta clase es muy frecuente, esta clase no tiene nada, esta clase es así, hay una clase que está así. Entonces a la hora de predecir, pues lo más normal es que me vaya a privilegiar las clases más frecuentes y me penalice estas que está acá, a pesar de que en efecto hay, mire que no logra predecirlas. Entonces cuando uno va a hacer la matriz de confusión, que recuerden que es una matriz cuadrada, miren que lo que está en la diagonal principal es lo que uno evalúa, ¿cierto? La idea es que por acá sean puros ceros, pero esta matriz es cuadrada. Número de clases K por el número de clases K. Listo, nuestro ejemplo era un ejemplo de 2 por 2. Listo, pero puede ser que debido al desbalance ya esta matriz ya no sea cuadrada.
porque ya hubo desbalance. Entonces, borremos aquí, supongamos en el ejemplo, supongamos que hubiera sido desbalanceado. Esto es E, esto es P, y a la hora de hacer las predicciones y hacer la matriz de confusión pudo haber sido que de referencia el tener ceros y unos, y solamente en predicción hizo predicción de ceros, no tiene de unos. Esto no lo logra hacer. Entonces miren que mi matriz es así, de este orden. Es una matriz que sería una sola fila por dos columnas. ¿Por qué? Pues como no logro predecir nada cuando valía 1, pues entonces no lo pone acá. Entonces ahí va a haber un error generalmente cuando uno haga matriz de confusión. Listo. Entonces lo dejamos. Este tema de desbalance es bien importante porque lo usual es que las muestras estén desbalanceadas. Listo, por ahora lo hemos hecho balanceado para mirar cómo funcionan los algoritmos, pero seamos conscientes que en problemas de clasificación de clases puede haber desbalance. Y para poder resolver el problema, entonces lo que hay que hacer es pasar de una base de datos que está desbalanceada, ojo que es en términos de la Y, ¿cierto? Solamente es en términos de la Y, hay que pasar a una base de datos de estrellita, llamémoslo así, pero que esté balanceada en términos de las clases. Listo, entonces aquí, este salto que está acá, hay un montón de algoritmos de balanceo de clases, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hablar de algunos. Uno, por ejemplo, así rápido, yo tengo, esta era la clase 1, esta era la clase 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para pasar de una base de datos balanceada a una que no? Permítame, yo borro esto aquí. Turba. Listo. Acá. Y esto lapicerito. Listo, entonces es una base de datos que está desbalanceada. Y vamos a pasar a una balanceada. Entonces alguien podría decir, vea, uno podría coger y cortar un poco, aquí, bajarle la altura a esta columna, de manera que si yo la bajé, pues es como botar datos para que sea parecida a la que tenía inicialmente, que era esta. Listo, entonces, ¿qué hice? Fue cortar, o sea, todo ese pedazo que estaba aquí, lo elimino. O sea, voy a eliminar observaciones de la clase, en este caso la clase E de comestible, para que sea más o menos similar a la otra clase. Aquí ya habría un balance. Pero eso es perder datos, ¿sí o no? Otra opción podría ser, más bien, respete la altura original de la que teníamos, o sea, esta que estaba acá, y lo que va a hacer es generar nuevas muestras a partir de estos que están aquí, con el fin de que esta suba. O sea que vamos a subir, si esta estaba inicialmente por aquí, lo que vamos a hacer es subir otro poquito, es subir otro montón realmente. Listo. Y ya tendríamos todo esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero qué? ¿Me estoy inventando datos? No, sino que está generando a partir de los datos que son menos favorables o menos frecuentes, generar copias de ello con el fin de aumentar la altura. Otros hacen la combinación de los dos, baje un poquito y suba un poquito, o sea, como que haya, no vaya a botar tantos datos, pero tampoco vaya a generar muchos nuevos. Entonces lo que hace es, si quieren eliminemos acá, pongámoslo por aquí, lo que va a hacer así es coger de estos y estos que están realmente así, la que va a hacer es bajar un poquito y va a subir otro poquito este. Entonces este bajó algo, este subió algo y van a equipararse más o menos por acá. Listo. Y hay otro montón de métodos, pues bastante hay, pero yo les hago, ustedes van a hacer una exposición sobre el tema. Listo. Vámonos para la otra función. Dejo de compartir acá, compartamos el R rápidamente. Para mí me gusta más ese paquete, el que habíamos dicho, que se llama el ArcPart, pero recuerden que hay otro paquete que se llama el tree,
Entonces, podemos repetir todo lo que hicimos con ese paquete que está aquí. Entonces, yo digo eliminar acá. Entonces, vuelvo y le doy minimiz. Los datos ya están generados, ¿cierto? Las dummies, todo lo que habíamos hablado. Simplemente aquí vamos a construir el árbol. Él me pide el número de observaciones de entrenamiento aparte, entonces lo genero, mire, número de filas de la base de datos, pero solamente con los datos de entrenamiento, o sea, esos son el 70%, que es 5.686 de los 8.124. La función se llama tree, igual que el paquete, y hace más o menos lo mismo que el otro, coge las clases en función de todas las X, utilizando la base de datos data, pero con un subconjunto de esas observaciones que corresponden a las observaciones de entrenamiento, y él me va a preguntar lo mismo, ¿cuál es el mínimo número de observaciones? Mírenlo ahí, min size, que es 1, que ya lo definimos acá inicialmente, y segundo me pide el split. En este caso volví y le dije Gini. Él también lo tiene para cambiarlo pues a entropía. Y yo lo corro. Miren que él corre rápido, le digo muéstreme un resumen corto y vea lo que tenemos ahí. Más o menos la misma que daba antes. Listo. No coincide exactamente, pero muy similar. Y si yo quisiera ver el gráfico, lo mismo. Él tiene su propio plot, pero sobre la función, sobre el paquete tree. Si yo lo corro y le muestro el texto, es ese que tenemos ahí. Ahora, miren que ese gráfico tiene menos información que el que teníamos anteriormente. Este simplemente me dice cuáles fueron las variables que generaron el mayor decrecimiento en la impureza en cada nodo y me dice qué clasificó, si es 0 o 1, o sea, comestible o venenoso. Pero mire que no me dice cuál fue, por ejemplo, la relación de observaciones de la clase 1 o de la clase 0. Listo. Entonces, mire que este gráfico me reporta es menos informativo que el que yo tenía anteriormente. Ahora, si yo quiero hacer el pruning, pues necesito hacer cross-validation, que fue lo mismo que hizo por allá cuando utilizamos que él internamente lo tenía todo. Aquí sí me toca generarlo aparte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vaya y busque sobre el árbol que usted construyó, pues mire a ver cuál es el cross-validation para hacer la poda. Si yo lo corro, él me muestra una tablita, por decir así, y él me dice, vea, usted va a tener el tamaño del árbol, desde un tamaño del árbol muy pequeño, o sea, no hizo árbol, y va aumentando el árbol hasta un árbol muy grande. Miren que fue 14, los mismos 14 que habíamos tenido antes, o sea, que vean que ambos son muy similares, pero también me muestra otra información en términos de la constante ¿cómo se llama? De regularización. Listo. Y yo puedo hacer el gráfico de eso. Grafíqueme el tamaño menos el error. El error lo tiene la desviación. Así lo calcula. Yo le digo, hágale. Y eso es lo que tenemos allá. Entonces vean que ese grafiquito me muestra aquí no la constante de complejidad, sino que me mostró todo fue en términos del tamaño del árbol. O sea, el eje que teníamos acá arriba antes. Entonces vean que este gráfico tiene menos información que el anterior. Y miren que la gráfica sí es muy similar. Entonces, ojo, antes teníamos aquí el error, lo mismo de allá. Aquí teníamos era la constante de complejidad, el alfa. Aquí ya no tenemos eso, sino que tenemos es el tamaño del árbol. Y antes teníamos ese tamaño del árbol, pero era arriba. Entonces miren que aquí perdimos un poquito de información con respecto al gráfico que teníamos anteriormente. Pero bueno, aquí uno puede mirarlo en términos para la poda, ya no le va a dar el valor de alfa, sino que le va a dar el tamaño del árbol. Miren que él más o menos se estabiliza por acá en 7, ¿sí ven? 6, 7, 8. Entonces pongámosle ese valor de 7. Entonces, ¿cómo lo podamos? Miren que aquí lo tenemos. Tiene una función que llama prune, igual que la que teníamos antes. Antes se llamaba como prune solito. Este llama prune.tree. ¿De quién? Del árbol grande que usted construyó y usted le dice cuál es el mejor árbol que usted encontró. Yo le puse ahí 5. Pero puede ser, supongamos que usted le puede poner 6, 7, yo no sé. Lo corremos aquí, corremos el árbol, pues un árbol más pequeño. Miren el arbolito, tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos terminales. Si le hubiéramos puesto 5, por ejemplo, y lo corro y le digo muéstremelo, pues mire que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y hago la predicción.
Igualito, esto que está acá, lo mismo que teníamos antes, no cambia para nada. Predict del árbol podado con los datos nuevos, o sea, los datos de prueba, predígame la clase, construyame el error de mala clasificación, la matriz de confusión, la área bajo la curva y la curva roja. Y si yo lo corro, listo. Miren, más o menos 0.979. Es que yo le cambié aquí, que era 7 ahorita. Pues como base en el resultado del otro paquete. Tan, 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 tan. Mírenlo ahí, 0.99. Listo. Esa es la aplicación para problemas de clasificación. Si tuviéramos problemas de regresión, también tengo otro ejemplo. Se lo dejo como tarea. Esa es una base de datos muy común, muy estándar en regresión. Es lo que llama el housing y es intentar predecir cuál es el valor de los predios de los suburbios en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Entonces, la variable Y es el precio de los inmuebles versus un conjunto de características, no sé, cuál es la cercanía a vías principales, a centros comerciales, cuál es la tasa de crimen alrededor de ese suburbio, y así sucesivamente. Listo. Eso lo hacen mucho en todos los países cuando quieren valorar predios, tanto nuevos como viejos, o predios comerciales o predios solamente residencias. Entonces aquí vuelvo y juega, remuevo la base de datos, genero la semilla, importo la base de datos. Miren que la base de datos también está en ese repositorio de Machine Learning de la Universidad de California. La base de datos se llama Housing. Los nombres de las variables están acá. Si yo quiero ver la descripción de la base de datos, aquí me lo ponen. Entonces me está diciendo, vea, tengo 506 observaciones, o sea, suburbios, tengo 13 variables continuas o atributos, y esta es la información, el crimen, la zona industrial, y así lo que les haya mencionado a ustedes, el área del predio, y finalmente está la variable Y, que es el valor mediano de esos predios. Listo, están miles de dólares. Y miren una cosa, en la base de datos anterior de los hongos, la primera columna era la que tenía la variable objetivo Y, que era la de clasificación ceros o unos. Miren que aquí es la última columna. Recuerden que les he mencionado varias veces, cuando vayan a tener un problema de Machine Learning en términos de clasificación o regresión, acostumbren a poner la variable Y objetivo o al principio, o sea, en la primera columna o en la última columna, ¿de acuerdo? Entonces miren que aquí pusimos, pues las bases de datos las dieron así. En una la pusieron al principio y en la otra al final, ¿de acuerdo? Porque uno tiene que saber quién es la variable Y. Segundo, pues hacemos el renombre de las variables y tenemos la base de datos. Miren que la tenemos. Este es el crimen, la zona, bueno. Y todas esas son variables continuas. Miren que aquí ya no hay variables que sean categóricas. Y la última columna, esta es la variable del valor de los predios. ¿Listo? Cada uno de esos 506 predios que tenemos aquí. ¿Listo? Y tenemos 506 observaciones. Cerremos acá. Vámonos para acá. Yo hago un renombramiento de las variables de todas maneras, siempre me acostumbré así. Miren que aquí voy a predecir con 50%, pero ustedes son libres 70, 30, 40, 60 y así. Listo. Entonces aquí yo tengo 0.5, vuelvo y hago lo mismo. Y ahorita, sáquenme una muestra aleatoria de esos 506 predios. Ese tren, ¿cuáles son esos predios? Me los da acá. Esos son. Le digo entonces número mínimo de observaciones en los nodos terminales, 5. Miren que ya este es el valor que recomiendan para problemas de regresión, pero vuelve y juega. Ustedes pueden intentar o incluir más bien ese valor en el min y hacer una búsqueda óptima de cuál es el valor óptimo para ese. Listo, pero aquí se acostumbra usualmente 5. Ahora, con esos 5, bueno, ahorita lo muestro, hagamos la construcción. Pues listo. Vaya la variable Y que se llama el valor mediano, MEV, es en mayúscula porque obviamente la base de datos está así. Miren que está en mayúscula todas las variables. Cerramos acá en términos de todas las X de esa base de datos data con el subconjunto de datos de entrenamiento, y él pregunta ya el método. Ya no es de clasificación, sino que ya cambió. Para él el método se llama así, ANOVA. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? Pues en la ayuda del paquete. Allá se lo explican a uno. Y lo mismo, crezca el árbol hasta que se cumpla que en alguno de los nodos terminales haya un mínimo de observaciones, en este caso de 5.
Entonces yo ya borro acá, ahí crecí el árbol, ahí muestro pues el resultado y yo también puedo tener aquí el arbolito. Yo lo grafico, ese es mi árbol. Ya, miren que bueno, ahí porque se ve chiquito, ¿cierto? Uno lo maximiza y ya se ve pues bonito. Y aquí me dice, para cada nodo, cuál fue la variable que reportó el mayor decrecimiento en la impureza. Miren el valor del nodo, perdón, del split de esa variable. Es un número, 14, 1.96. ¿Esos valores de dónde salen? Pues de la base de datos que teníamos acá. Entonces, por ejemplo, la primera variable fue RM. RM, ¿cuál es? Esta, la sexta columna. Listo, entonces él hace un scan de cada uno de esos valores. O sea, aquí es más complicado. Él coge y calcula el decrecimiento en la impureza para todas las variables y para todos los posibles valores que tiene cada una de las variables. Y él encontró que fue, de todas las variables, fue la variable RM, que bueno, no sé qué es lo que significa, se me olvida, y de todos los posibles valores diferentes, obviamente, de esa variable RM, resultó que el valor de 6.867, ese es este que está acá, 6.867, ese fue el valor más óptimo, listo. Entonces, ese permitió hacer un decrecimiento, entonces, por lo tanto, hay un split. Por ejemplo, acá ya hace lo mismo, LStat, entonces va a esta variable, fue la que de todas las 13 que tenía, esta fue la seleccionada y de todos los posibles valores que tenía, el valor que dio mayor decrecimiento en la impureza fue de 14.4 y así para cada uno de los nodos. Y al final va a poner el promedio de del dato. Entonces sí me va a tocar hacerlo, permítanme cómo lo hago. Le hago zoom, obviamente no lo van a ver, se los voy a, yo lo maximizo un poco, se los comparto, a ver si se ve mejor, sí. Ahora le digo, pare de compartir, compartamos el gráfico. Me dicen si lo ven, el arbolito. ¿Ahí lo ven? Sí. Listo. Entonces, ¿qué está haciendo? Miren que él hace la partición, como habíamos dicho, vean que aquí ya no aparecen las clases, ¿cierto? Habían tantas clases comestibles y tantos hongos comestibles y tantos hongos venenosos, ya no. Simplemente aquí, vea, tengo 253 observaciones que son el total de los datos de entrenamiento, o sea, el 50% del total que eran 506. Y él va y busca, aplica el algoritmo con la impureza de ANOVA, que esa corresponde realmente es al error cuadrático medio, eso es lo que estaba ya en la función, y él busca de todas las variables posibles, esta fue la elegida, y de todos los posibles valores de esa variable, este fue el elegido, y esa partición, ese criterio, si esa variable RM es menor que 6.86, entonces se va por el hijo izquierdo, y si es mayor o igual que 6.86 se va por el derecho, o sea, de esos 253 datos, ya según ese criterio, ya cayeron aquí, son 215 y por este lado 38. Si uno suma 38 y 215, pues me da el 253. En este nodo vuelve y hace lo mismo, hace el algoritmo, resulta que la variable del stat y este valor de 14.4 reportaron el mayor decrecimiento en la impureza. Si es mayor o igual que 14.4, tiene hijo por la derecha, si es menor, hijo por la izquierda, y ese 215 observaciones, los que cumplen este criterio son 88 y los que cumplen este criterio son 127 y la suma de 127 y 88 pues me da 215 y así para todos. Y miren el otro valorcito, arriba me da un número, ese es el valor promedio del valor que me llamaba el valor promedio de la variable Y, o sea, el valor de los predios promedio que reporta acá con este total de observaciones. Este sería el valor promedio con este total de observaciones, este valor promedio con este total de observaciones y así sucesivamente. Antes teníamos, era 0 o 1, porque él clasificaba o 0 o 1. Y miren, al final tengo los nodos terminales y vean que no tiene 0 o 1, sino que tiene un número. Ese número es la predicción, o sea, el valor promedio de los predios, que en este caso fueron 13 predios, con base en toda esta partición que hizo así, llegó hasta 13 observaciones, entonces coge y promedia el valor de esos predios, de esos 13 predios. Listo. Y vean que él paró en algún momento. Miren, por ejemplo, acá, vea, 5.
Vea que él ya no partió el árbol, porque ya le hemos dicho que mínimo número de observaciones en un nodo, si es 5, ya no particione. Entonces, vea, 5, por allá creo que hay otro, vean otro, 5, vea otro, 5, 5, o sea que él ya no. Vean que este tiene 13 y alguien dice, profe, pero aquí no hay 5. Resulta que una vez que él ya encuentra al menos un nodo con 5, pudo haber sido este, no sé cuál fue el primero fue, por allá anda, por acá, uno de estos dos, listo. Entonces él ya dice, pare para el resto. Él ya venía por acá particionando, todavía no había encontrado este, porque él empieza así, siempre por la izquierda. Pero después, cuando va por la derecha, cuando encuentra al menos 1,5, ya paró para todo el árbol, ¿de acuerdo? Entonces cerremos aquí, stop, vámonos para el R. Permítanme, yo aquí cierro esto. El R, ¿dónde está R? Comparta ahí. ¿Ahí están viendo el R? Sí. Listo, entonces, vuelve y juega. Hacemos la gráfica. Este es, miren que cambia un poquito el gráfico con respecto al de clasificación, simplemente es que, bueno, aquí permítanme, yo quito esto, que esto se quita. Ahora sí, el gráfico era este. Entonces vuelve y juega. El error de predicción, la constante de complejidad empieza con un valor muy alto, donde ya no hay árbol, y a medida que la constante de complejidad va aumentando, pues voy a tener algo más grande, listo, que él construyó anteriormente. Y donde hay un balance, donde haya un decrecimiento más o menos por acá, miren, uno de estos dos, que me da para lo mismo, como 7, 8, no sé, listo. Otro puede tirar un poquito más para adelante, puede ser que acá haya otra mejora. Entonces aquí ya para 8, 9 de tamaño del árbol. ¿De acuerdo? Entonces va y uno busca cuál es la constante de complejidad correspondiente. ¿Dónde la busca? Pues en la tablita que habíamos visto antes. Listo, miren que ahí tengo más valores. Como empezó de un árbol muy pequeño y fue creciendo y creciendo hasta que llegó a un árbol muy grande según el criterio de mínimo número de observaciones de 5, eran 26 nodos. Recuerden que este es más 1, 26 nodos terminales. Miren que con una constante de complejidad de 0 es el árbol más grande, y con una constante de complejidad muy grande no tengo árbol, ¿de acuerdo? Entonces, con base en estos datos, pues tengo este gráfico. Y uno puede ir y buscar cuál es ese parámetro. Entonces, no sé, como por acá, como rondando por aquí, 0,06, más o menos como por aquí. Entonces, ese valor es el que yo le doy acá. Entonces, vaya y pode el árbol que usted acaba de construir con una constante de complejidad, en este caso con el gráfico o con la tabla, la ejecuta, después le dice, muéstreme el grafiquito del árbol. Miren que es un árbol más pequeño. ¿Cuántos nodos terminales tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que era más o menos lo que veíamos por acá, o por acá, miren, 9. Y hago la predicción. Aquí la predicción cambia. La misma historia en términos de la función predict, el árbol podado, los datos de entrenamiento, de prueba, menos train, pero el tipo ya no es una clase ni una probabilidad, sino que es un vector. ¿Listo? Cuando digo vector es que es un problema de regresión. ¿Dónde está todo eso? Pues en la función predict del paquete repart. Listo, yo lo ejecuto y le digo, muéstreme el resultado de esa variable predicha. Miren, ahí está. Entonces, para cada uno de los predios que cayeron en el conjunto de prueba, pues tengo el valor predicho para cada uno de ellos. Este es el que tengo que comparar con el que realmente se observa. Ahora, aquí ya no utilizo un error de mala clasificación, porque yo no estoy comparando clases, estoy comparando el valor Y, predicho. Entonces aquí ya va a ser con, eso lo puedo ver de muchas maneras, pero esta es una manera estándar, con la base de datos data, pero exceptuando los datos de entrenamiento, o sea, los de prueba, calcúleme que la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones de lo que realmente se dio versus lo que usted acabó de predecir, pero desviaciones cuadráticas. Te lo puedo leer desde adentro. Miren que estas son las desviaciones de lo que realmente se dio versus lo predicho. Son desviaciones de tipo cuadrático, error cuadrático, pero promedio, ¿ya? Tengo que calcular el promedio de esas desviaciones cuadráticas y después le calculo la raíz cuadrada. Esa es una medida de
precisión o de accuracy, por llamarlo así. Otros le quitan la raíz cuadrada. Ustedes deciden, hay muchas de hecho. Les voy a compartir un artículo al respecto. Y yo con eso voy y calculo y eso me da un valor. Listo. Ahora, ¿qué va a hacer? Ojo que aquí uno ya no compara con 0 ni 1, como lo veíamos antes. Aquí ya uno puede tener, el error más pequeño que uno puede obtener es 0. Es decir, cuando lo que predijo es igual a lo que realmente se observó. Entonces, si son iguales, pues esto es 0. Y si se cumple para todas las observaciones, pues obviamente en el promedio, pues va a ser 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, si yo tengo un error de 0, es que usted la está haciendo perfecto. Pero a medida que hay desviaciones entre lo que usted predijo versus lo realmente observado, pues ese valor empieza a ser diferente de 0. O sea, no van a haber valores negativos, pero esto también no va a llegar hasta un máximo de 1. Listo, eso puede seguir más adelante. Mire que esto de hecho vale 5.45, le pudo haber dado 50.4, 800.2, no qué sé. Listo, entonces alguien va a decir, bueno, profe, ¿cómo sabe si lo está haciendo bien y mal? Pues lo que sí sabe si lo está haciendo bien, si este valor es muy pequeño o está cercano pues al 0, o por lo menos son valores así de un solo dígito, dice, bueno, lo estoy haciendo bien. Y tiene sentido, porque es que una cosa es comparar dos numeritos cuando hacíamos clasificación. Usted comparaba 0 con 1 o 0. Si es 0 es que lo hizo bien, si es 1 es que lo hizo mal, o sea, es binario. Mientras que aquí no. Aquí tengo muchos valores de Y, tengo muchos valores de Y predicho, pues obviamente no voy a comparar tan estricto en términos binarios como lo hacíamos en clasificación. Aquí es más difícil. Entonces, esta es una medida. También puedo calcular la correlación lineal entre esas dos cosas. O sea, miren que me está diciendo, es como, entre comillas, como la matriz de confusión, por llamarlo así, me está diciendo que lo que predijo versus lo que realmente se observa tiene más o menos una correlación de 0.8. O sea, si esto ya sí es cercano a 1, muy bueno. Si es cercano a 0, muy mal. ¿Listo? Porque las correlaciones están entre 0 y 1. ¿Listo? Entre menos 1 y 1. ¿Listo? Pues entre más cercano a 1, mejor. Ahora, si yo hago la gráfica de lo uno versus lo otro, eso es lo que tengo. Mire que aquí tengo en el eje de las X el valor mediano, el valor peso observado, en el eje de las Y tengo el valor predicho y tengo los valores de cada puntico de esos es uno de los predios en los datos de prueba. ¿Listo? No son los de entrenamiento, son los de prueba. O sea, 200, ¿qué eran? 200 y pico observaciones. Ahora, ¿qué es lo que uno busca? Pues que haya cierta correspondencia entre los dos. Entonces, por eso ponemos una línea de este tipo. Si todos esos punticos cayeran por acá, por donde se va toda la línea, eso sería perfecto y sería muy bueno. Y eso estaría en correspondencia con un valor de correlación lineal de casi 1. Pero miren que hay descaches. ¿Listo? Entonces miren que entre más se alejen los puntos de la línea, pues obviamente en el promedio pues lo va a dañar. Entonces, ojo que estos serían lo que llamamos datos atípicos. Entonces podría ser que haya que hacer primero un análisis preliminar de preprocesamiento para identificar datos atípicos y mirar alguna estrategia para poder tratar con ellos. ¿De acuerdo? Aquí no hemos hecho eso. ¿Listo? Entonces, esa es una manera. Si lo hiciéramos con el paquete tree, la misma vaina de ahora. 5 observaciones. Mire que él me pregunta lo mismo, el árbol, cuál es el split, o sea, el error cuadrático medio, número mínimo de observaciones 5. Corremos el modelo, ahí lo tenemos la gráfica, ahí la tenemos, hacemos también el cross validation, ahí tenemos la gráfica. Más o menos alguien podría decir, vea, profe, yo veo más o menos un árbol de tamaño 5, no tan grande como el que teníamos antes, que era como por ahí de 8, 7, no me acuerdo. Listo, alguien podría pensar en un 3, pero miren que la diferencia entre el 3 y el 5 siempre todavía hay una mejora, entonces de pronto aquí ya se estabiliza, entonces alguien diría 5, bueno, entonces nos vamos para acá y grafiquemos, podemos el árbol, pero con 5 nodos. Lo corremos y aquí vemos los resultados de la gráfica. Miren que tengo los 5 nodos, 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y hago la predicción, hago la error, mire, 5.36, antes era 5. ¿Qué me dio? 5.45, porque recuerden que será con un poquito más de tamaño, este es más pequeñito, mejor, y hago la correlación, 0,
ay, perdón, se lo repetí, la correlación, mire, 0.79, y aquí tengo la gráfica. Listo. Pero obviamente con un árbol más pequeño. Ahí hay otro ejemplo, entonces lo dejo ahí pues para que también lo miren. Si nos fuéramos a hacerlo por Python, hacemos exactamente la misma vaina. Entonces les voy a dejar de tarea ese. Si quieren rápidamente para ir terminando la clase, dejo de compartir aquí. Les doy aquí compartir. Vamos a el Chrome. Y aquí está el notebook. Ahí la misma historia. Importamos los datos, que ya ustedes saben cómo. Ya lo vimos en una aplicación pasada en Python. Aquí vemos, eliminamos la variable. Allá en R llamaba remove, RM, aquí es con drop. Ahí está comentado. De todas maneras, profe, yo no vi bien qué era eso, pues ahí está comentado qué es lo que está haciendo esa función. Aquí está haciendo el split. Él utiliza el paquete sklearn, una función que llama el train test split, o sea, está haciendo la división entre datos de entrenamiento y datos de prueba, y él va y le da. Y miren que él me pregunta es por el tamaño en prueba. Yo le estaba dando en R, era el tamaño de entrenamiento, ¿listo? Entonces aquí es al revés. Allá le ha dado 0.7, aquí le doy es 0.3 porque él me pregunta como argumento cuánto es la proporción de datos que usted va a dejar para probar, no para entrenar. Listo. Y este random state es la semilla para que todos tengamos el mismo resultado. Entonces particiona, ahí tenemos cuántos datos quedan en entrenamiento, cuántos datos quedan en prueba, cuántas variables para las X, cuántas variables para la Y, pues él pone aquí vacío, pero realmente es 1. Tengo el balance de las clases, lo hago para los datos completos, para los datos de entrenamiento, y para los datos de prueba, y miren que hay balance, 0.5, 0.4, pues 50 y pico, casi 50-50. Hago la gráfica, es más bonita que en R, aunque en R también puedo tener gráficos así bonitos, no le gasto mucho tiempo a eso, ya ustedes deciden. Ahí tengo más o menos balance. Y aquí hago la codificación de las variables categóricas, o sea, convertir todos esos datos que estaban en letras, los convierto a números, y una vez que están en números, conviértalos o genere variables, una para cada una de las categorías en términos de 1 o 0. Listo, entonces ahí hay un código, hay muchas formas de hacerlo, este es como de los más estándar que hay para los inputs. Listo, miren que él tiene una función que se llama getDummies. Ya nosotros utilizamos un paquete que llamaba Dummy, pues miren que aquí hay más o menos algo similar. Y yo le doy quiénes son las X de entrenamiento, las X de prueba, y él me genera las columnas. Listo, esas variables. Y ahí, miren, aquí tengo el resultado. Miren que todo está en términos de ceros y unos. ¿De acuerdo? Y después ya sí entreno el árbol. Entonces él tiene con el scikit-learn, utiliza una función que se llama Decision Tree Classifier, y también tiene otras cosas para que me haga el gráfico. Listo. Y también para que me guarde texto sobre el cual construyo yo el gráfico. Aquí especifico el árbol y aquí lo entreno. ¿De acuerdo? Miren que esta fase de especificación y de entrenamiento en R se hace de manera conjunta. Él me pide de una vez todo, deme las X, deme la Y deme los parámetros de los cuales depende en este caso el árbol. Listo. En Python usualmente se diferencian. Esto es definir el árbol. El árbol va a depender de ¿qué? De un criterio Gini, de un máximo número de observaciones en los nodos terminales 1. Listo. Y después, en otra fase, coja ese árbol que usted especificó y ajustémele, o sea, entrénelo con los datos de entrenamiento. Entonces, de pronto aquí en Python es un poquito más específico, mucho más ordenado, por decirlo así. En R usted tiene que saberlo todo en una sola función. Aquí lo particiona. Y después, él tiene cómo reportar esos resultados. Esta es más o menos la misma partición que encontrábamos en el R. ¿De acuerdo? Simplemente que lo explica de manera diferente. Ahora, para el gráfico, lo mismo. Él también tiene una manera de hacer el gráfico. Aquí reporto dos gráficos. El gráfico estándar que uno calcularía es este que está acá. Es muy feíto. Miren que el tamaño de la letra es muy pequeño y esas líneas son muy grandes. O sea, aquí no se ve nada. Pero si yo quiero hacer un gráfico un poco más elegante, pues también con otras funciones tengo
poquito más de código, pero el arbolito sería este que está abajo. Miren que es un árbol un poco más legible, letras más grandes, las líneas son menos cortas, y eso en términos de llevárselo a un archivo de Word o de LaTeX es mucho más eficiente que llevarse esto, que aquí no se ve nada. Listo, y le pone colorcito. En R también lo pudimos haber hecho, pero usualmente color no se usa porque uno lo hace y le gasta mucho tiempo poniéndole color, y después lo manda uno a publicar y le dicen quítele color a las cosas. Listo, pero vea que reporta lo mismo. ¿Cuál es la variable elegida en cada nodo? ¿Cuál fue el valor? ¿Cuál es el valor de Gini? O sea, esa sería la impureza en ese nodo. Las muestras en cada uno de los nodos, o el número de observaciones, cuál es el valor, o sea, cuántos son comestibles, cuáles son venenosos, comestibles venenosos, y cuál fue la clase que predijo, 0, 1, 0 y así. Listo. Y él va creciendo el árbol. ¿De acuerdo? Y después aquí lo podamos. Aquí está la teoría nuevamente, y la poda, él tiene allá una manera de construir las cosas. Si quieren le gastamos un poquitico el miércoles, pero vayan repasando todo esto, listo, porque ya el tiempo apremia y tenemos que seguir con tema, que es el tema de métodos de ensamblaje. Entonces, como les digo, ahí les dejo de tarea para que repasen o estudien bien el código de Python. Cualquier pregunta me la hacen por correo, listo. Si quieren dejamos ahí, muchachos, son las 6:03, me disculpan.